Bueno, como lo decía Julio al principio del programa, tenemos un tema de debate muy interesante. Esto ha inundado las redes sociales de miles de publicaciones, de aquellos tiempos de cuando la serie El Chavo del Ocho se emitía, incluso publicaciones de hoy día, respuestas, opiniones, comentarios, controversias. Esto tiene que ver con Sin Querer Queriendo, esta serie de Chespirito que narra un lado que no conocíamos realmente de esta producción tan popular que ha marcado a distintas generaciones. Al punto que en las entrevistas ha habido psicólogos y que no han podido con una de sus intérpretes. Bastante fuerte. Mira, está con nosotros Jesús Molina, que nos acompaña. Él es periodista para hablar de esta serie que está en HBO Max ahorita actualmente. Bueno, ya la reseñaron hace una semana, 2 semanas aproximadamente, y ha traído mucha controversia. Sobre todo porque lo que se comenzó en el 2014, cuando falleció Roberto Gómez Bolaños, que se quería hacer como una especie de serie, ahora se va contando como parte de la vida y lo que hizo él para llegar al Chapulín o al Chavo del Ocho. Y eso ha traído mucha controversia por Roberto Gómez Fernández, que es su hijo. Exactamente. Bienvenido. Bueno, yo súper feliz de acompañarlos acá. Y es una bioserie que de verdad que ha causado mucho furor en las redes sociales porque cuenta el lado o la historia de parte de sus hijos. Porque si bien es cierto, se sabía mucho de Roberto Gómez Bolaño, pero conocer la perspectiva que vivieron sus hijos es algo que está marcando tendencia en redes sociales y que tiene molestado a Florinda Mesa, porque ella ha intentado frenar esa producción desde hace un año. Yo creo que molesta, no, molestísimo. Molestísima, que echa fuego. Bueno, de hecho, ella hizo un comunicado oficial, un video donde se pronuncia sobre esto. No se le nota muy molesta en cuanto al tono, pero sí sabemos que en las palabras hay un desacuerdo profundo. Vamos a hablar un poco de ese comunicado. Sí, bueno, si pueden ver las redes de doña Florinda, ella tiene todos los días posteando acerca de esta serie porque básicamente ella está dando a entender que lo que sale en los episodios que se emite una vez a la semana no es cierto y se ha tomado la tarea de responder comentario por comentario donde dice que esto es totalmente falso, que ella ha querido frenar esta producción por las vías legales, sin embargo los hijos también tienen los derechos y por supuesto pueden realizar esta producción, esta bioserie. Sin embargo yo siento que es bastante contradictorio porque todos los jueves se emite un episodio y todos los jueves Florinda Mesa es tendencia. Y de hecho la gente está aprovechándose de esta tendencia para sacar entrevistas del pasado. No sé si tuvieron la oportunidad de ver en redes sociales una donde ella dice que Roberto tiene sus grandes defectos, que son sus hijos. Entonces es como llamativo porque ella dice, la historia es falsa, yo no lo traté así, pero de repente resurgen estas entrevistas en las redes sociales que dice, epa, ya va. Todo el equipo de producción está en contra de Florinda y aparte están estas entrevistas, hay algo cierto. Claro, ¿y por qué se volca tanto en contra de Florinda Mesa? Vamos a explicar un poco qué es lo que se cuenta en la serie sobre ella, sobre Chespirito y sobre el matrimonio que él tenía cuando la conoció a ella. Ok, bueno, como ya comenté, los episodios salen todos los jueves y básicamente aquí se documenta el proceso de cómo Chespirito llegó a la televisión y todo lo que tuvo que hacer para llegar al Chapulín Colorado, el Chavo. Y durante todos esos procesos, a pesar de que tuvo el apoyo de todos los amigos de la producción, Florinda siempre fue muy no debe ser así, o criticaba mucho al elenco. Entonces, eso es algo que no se está dando a conocer con esta serie, sino que tiene muchísimo tiempo, donde de hecho Florinda no se habla con la Chilindrina, no se hablaba con Kiko, no se habla con Edgar. Entonces, es algo que tiene muchísimo tiempo y obviamente los hijos aprovecharon esto para documentarlo y para sacarlo al aire. Tú sabes que una de las cosas que estaba en su comunicado es que decía que falsean los hechos para vender. Ok. Y eso me llamó la atención. Cuando me voy a parte de la historia de Florinda Mesa, incluso parte del elenco que pudo registrar su nombre como una marca fue la Chilindrina. Sí. Incluso para ella poder estar dentro de la serie, fíjate que cuando ves el animado del Chavo, ella no está en el animado por temas de derecho. Igual lo quiso hacer Kiko, no pudo, y por eso es que ahora él hace su espectáculo con Kiko con K. Sí. Y no con Q, precisamente. Ahora bien, hablando de esto, parte de la historia de ella, tú comentas esa entrevista, y ella dice que parte de eso son sus hijos, pero cuando le preguntan a ella qué significa Roberto Gómez Bolaño, ella dice que es como un padre. Entonces, si vemos la historia de Florinda Mesa, que hubo muchas críticas por eso y se ha suscitado tantas noticias, comentan de que ella tuvo un romance con Carlos Villagrán dentro de la serie, luego con parte de los organizadores de esa serie y termina con Roberto Gómez Bolaño. Ella tenía 28 años, cuando él tenía aproximadamente 48, que fue cuando comenzó con este proyecto. De hecho, tuvo un romance, como dices, con Carlos, también estuvo con Kiko y estuvo con parte de la producción, o sea, no solo con Chespirito. Entonces, yo creo que es muy llamativo lo que está sucediendo porque ciertamente ella puede tener su verdad, pero cuando tú estás en un grupo de trabajo y todo el mundo tiene problemas con esa persona y tú eres la única que, oye, algo estás haciendo mal.
Sí. Entonces creo que acá hay cierta verdad en esa historia. Obviamente es una bioserie que también exageran, dramatizan para poder vender, porque así es la televisión y así llama muchísimo más la atención. Pero siento que sí hay verdad en eso, lo que se cuenta. A ver, también hay unos aspectos positivos que yo quiero mencionar y es el cast de la Sí. serie. O sea, es algo que ha sido bastante alabado por el parecido de muchos de los Demasiado. actores con precisamente La serie original. Sí, sí, con la serie original. Y yo creo que, de hecho, el actor que interpreta al chavo en la serie tiene un Es parecido idéntico, increíble. Entonces idéntico. vamos a hablar un poco de eso Mira, también. de verdad que el cast es súper espectacular. De hecho, la que hace de la Chilindrina recibió clases por ella. Hay unos videos que son virales en redes sociales donde le explica cómo Cómo tiene llorar. que llorar, cómo tiene que ser la entonación. Y creo que es algo alabador y que también hay que resaltar. Porque más allá de la polémica, es una serie que está reviviendo lo que fue El Chavo del Ocho. Muchas personas crecimos viendo El Chavo del Ocho y es bonito que otras generaciones también conozcan eso. Que está una historia mala porque se está conociendo la verdad, quizás la verdad de Doña Florinda. Lamentablemente se tiene que conocer, pero si esto permite que llegue a otras generaciones, lo veo válido. Algo que sí me llama la atención es que por lo menos Florinda, el personaje no se llama Doña Florinda, se llama Margarita. Y el de Kiko tampoco se llama Kiko. Creo que eso es por temas legales que no pudieron ponerles los nombres porque están allí en disputa, pero también es algo que es muy llamativo. Pero tú sabes que justamente ahorita eso que tú comentas, y ahora lo acaba de comentar, los personajes tienen mucho parecido. Pero tiene mucho parecido a la serie esta del Padrino, cuando fue muy criticada, que Ok. está por Netflix, porque su mismo hijo, Fernández, él comentó de que, bueno, sí, iban a exponer completamente parte de lo que era el relato de la vida de Roberto Gómez Bolaño. ¿Crees que eso sea necesario para poder llegar a la serie tal cual? Porque si nos ponemos a ver, Roberto Gómez Bolaño hizo su serie y fue un éxito a nivel mundial, ¿no? Y hoy en día, cuando tú comentas de mostrar a la nueva generación algo distinto, creo que a lo mejor no había necesidad, porque el Chavo lo siguen transmitiendo en muchos canales al aire libre de televisión por cable. Entonces yo creo que a lo mejor borrar la esencia del verdadero Chavo, eso puede estar Oye, causando el mismo pero yo no lo veo conflicto. mal, porque la polémica del Chavo no tiene un año, no tiene 2 años, esto tiene muchísimo tiempo antes de su muerte. Y creo que los hijos tengan el derecho de contar su historia, lo veo bien. Y ahora tú me dices que transmiten el Chavo en otros canales, ¿tú crees que tienen la misma relevancia al ver el Chavo como lo veíamos nosotros por una generación a como lo están viendo ahora en HBO? Siendo que es más llamativo y puede llegar a más generaciones. Siendo que... Yo creo que No, es y un que- tema de no, efectos, al ¿no? final- Y al final la polémica está, entonces si está tienes que Y están aprovecharte generando de dinero. eso. Y que nuevas generaciones no consumen contenido como lo hacían hace 20 años. Hace 20 Otras años. generaciones. Hay que entender que esta manera también de mercadear el contenido, porque al final va a despertar la curiosidad Sí, sí. en ver los episodios originales. Yo he visto algunos clips y me he encontrado a mí mismo riéndome como cuando era niño. Entonces yo creo que esto va a acercar definitivamente este contenido a nuevas generaciones. ¿Cómo lo ves tú que además, bueno, te dedicas precisamente a la creación de contenido en redes? ¿Cómo ves toda esta polémica haciéndose viral? Yo veo una polémica súper positiva porque más allá de hablar mal de un personaje, muchísimas personas en X están haciendo hilos de, mira, ¿recuerdas tu capítulo favorito del Chavo del Ocho? Y ponen un pedacito. O alguien recuerda esta anécdota cuando la Chilindrina, o sea, siento que está reviviendo de manera positiva, a pesar de la polémica, lo que fue una época tan bonita que muchos de los niños no han tenido la oportunidad de conocer el Chavo del Ocho. Y lo importante es que se mantenga vigente. Yo estaba viendo justamente parte de las redes sociales y decían que el pago de ellos era de $50 aproximadamente por semana, por lo que era el rodaje de la serie, ¿no? Que fue tan exitosa. Entonces tú dices, bueno, ¿a qué le creo? Porque sabes que cuando a rey muerto, rey puesto, pero bueno, Roberto Gómez Bolaño no tiene la posesión para defenderse, lamentablemente falleció. Entonces cuando ves a mi tía, que está tan molesta, Florinda Mesa, está tan molesta, tú dices, ya va, ¿a quién le creo? Porque cuando he visto todas las entrevistas de ella, tiene como un problema de rencor. Sí, y eso se eso ve. Y dicen entonces cuando mucho. vas a parte de los derechos, tú dices, bueno, entonces no tiene los derechos, ella creo que tiene los derechos de lo Parte. que es en parte No, esta, y por eso es que sacan esta serie, ¿no? ella queda como curadora, y lo dice en una de las entrevistas, curadora de la obra de Chavo, pero no es que tiene los derechos de la obra de del Roberto Chavo. Gómez como tal. Pero algo que me llama la atención es que cuando Roberto estaba vivo, que estaba enfermo, duró mucho tiempo enfermo, él tampoco se podía defender porque quien salía a dar declaraciones Era era ella. Florinda. Entonces, ¿quién es el bueno, quién es el malo? Creo que hay dos versiones que se ¿Había tienen que mucha conocer. diferencia de edad, será? No lo sé. ¿Y Yo qué? creo que Florinda sí es mala. Yo creo que tu tía sí es mala. Mira, Yo creo que pero ella es que- es no, vale, la pero es pintan que- como una persona manipuladora, pero Ella dice que era como su papá, Ale. Mira, este debate, Julio, creo que quedará ya para las redes sociales precisamente. Voy a Yo llamarla hoy. Mira, la vas a llamar, La voy a llamar, tía, ¿qué bendición, pasó? tía, ¿cómo está? ¿Cómo le Porque va? era tan peleona. Eso, bueno, muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. Me encanta ustedes. el trabajo que estás haciendo como creador de contenido para diferentes marcas, de hecho, muy importantes de nuestro país. Déjanos tus redes sociales y, bueno, Bueno, puntos de contacto. @Jesús Molina ahí para que interactúen.
sigamos debatiendo sobre todo lo que está pasando con Chespirito y bueno, otros artistas. Yo feliz de visitar la Tisana y feliz de ver el trabajo que ustedes hacen porque es maravilloso. Gracias. Esta es tu casa, claro que sí. @La Tisana que ven nuestras redes sociales, por allí podemos estar en contacto, conectados con estos temas. Julio y su tía Florinda Mesa. Julio Mesa, Florinda Mesa. Ahí Mala. Ay. Ya venimos.